Se apareció el maestro a los 11 y les dijo: vayan al mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: sacarán demonios, hablarán lenguas, tomarán serpientes y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. La conversión es un paso definitivo y obligatorio para poder cumplir la misión en nombre de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 25 de enero, año 2020. La conversión es definitiva para poder cumplir una misión. No existe la posibilidad de la misión sin la conversión personal. Uno de los condicionamientos que colocó Jesús de Nazaret para comenzar el anuncio de la palabra de Dios es la conversión. Conviértanse porque está cerca el reino de Dios. La persona que se convierte, que se bautice, entonces podrá cumplir perfectamente la misión. La persona que no acepte la conversión o que no crea necesaria la conversión o que hace su propia misión aparte de la del maestro, nunca podrá tener éxito. La conversión ha definido históricamente a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que se han destacado en su vida espiritual, en la misión, en su compromiso, en la santidad y en la perfección de vida. Así hay cantidad de personajes en la historia. Hoy habría que pensar en la conversión de San Pablo apóstol, de un eminente hombre de Dios que se convirtió y encontró el camino perfecto de Dios, que tenía todas las cualidades para ser un excelente misionero. No lo había logrado hasta el momento, pero lo logra por ese término de la conversión. Saulo era su nombre al principio, su nombre griego, después el nombre latino, Pablo, que nace en Tarso de Cilicia hacia el año 8 de la era cristiana. Cilicia queda en la costa sur de Asia Menor, actualmente hablan de Turquía. Pertenecía a una familia judía de la diáspora de la dispersión conformado perfectamente en la ley judía, y pronto pasó a Jerusalén a completar su educación y se encontró con un viejito muy inteligente y muy sabio llamado Gamaliel. Gamaliel fue el que se encargó de educarlo y de formar al talento de Pablo, tan interesante, un talento bien grande que se fue formando en la ley antigua. Citaba de memoria las cosas, lo hacía con mucha exactitud, estaba enamorado de la ley que había aprendido, pero también tenía otro detalle: él tenía un carácter impetuoso, y ese carácter impetuoso lo lanza como al mundo a defender la ley y la tradición. Iba a tener cantidad de problemas y dificultades hasta su propia conversión.
El libro de los Hechos de los Apóstoles en la Santa Biblia presenta la conversión de San Pablo. Y en ese capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, el mismo Pablo, él se autopresenta y dice: yo soy un judío que nací en Tarso de Cilicia, me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley. Después se encuentra a Dios en el camino de Damasco. Dios lo corrige y lo enruta hacia el gran San Pablo, el hombre teólogo por excelencia, que presenta una teología teocéntrica, un Dios centrado en toda la realidad para invitar a los seres humanos hacia la perfección. Y termina su vida San Pablo, según la tradición, en el año 67 de la era cristiana, junto con San Pedro. Pablo, los dos fueron inmolados en el año 67. Pedro es crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano y San Pablo es decapitado en la vía Ostiense. Es interesante leer la vida de San Pablo desde el punto de vista de la conversión personal. Y es interesante conocer gente a partir de la conversión personal. No es interesante entrar a discutir con personas que no se hayan convertido, con personas que tienen un modelo de religión más hacia afuera y no hacia adentro. El modelo de religión de San Pablo es bastante teocéntrico e enseña muy bien la doctrina. La palabra de Dios es definitiva, el querer de Dios, la voluntad de Dios y la razón de ser de Dios en la vida de un humano es definitiva para San Pablo. Y la conversión hay que verla desde ese punto de vista. Cuando se ve la conversión como algo serio en la vida de una persona, es una persona que ayuda a cantidad de gente, a todos los que se mueven a su alrededor, porque es una persona que le cree a Dios, que hace la voluntad de Dios, que se mueve todos los días según la palabra de Dios, que es muy respetuosa de la palabra del Maestro de Nazaret. Dice Jesús de Nazaret, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, en ese capítulo 16, las personas que se conviertan, las personas que le crean a Dios y que hagan esa voluntad de Dios, tendrán unas cualidades impresionantes, les acompañarán unos signos, dice la Santa Biblia, el signo de sanar a los enfermos, del poder contra los demonios, de ayudarle a la gente, de tener sabiduría, inteligencia y gracia. San Pablo fue acompañado de cantidad de signos a lo largo de toda su correría y todo lo que hizo y dejó para la historia de la humanidad. El detalle: se convirtió y aceptó la voz del Señor. Aceptó el camino que Dios le estaba planteando. Encontró a Dios y lo escuchó y le dijo: ¿qué debo hacer, Señor? Y Dios le dijo: levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que debes hacer. Y como no veía porque estaba ciego por el resplandor de la luz, lo llevaron de la mano a Damasco, y Ananías, un devoto de la ley recomendado, vino a verlo, se puso al lado y le dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente pudo ver. Y comenzó la vida del gran San Pablo, partiendo esencialmente de su conversión personal.